al pueblo, quien hizo cosas para evitar que el pueblo de Cantagallo tuviera una solución a su problema. Se lo vamos a consultar a Enrique Cornejo. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Podríamos decir que usted está equidistante de Susana Villarán y de Luis Castañeda y por tanto podríamos confiar un poco en su visión. ¿Quién es el gran responsable de este tema? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. En primer lugar, el proyecto Río Verde, que yo he estudiado, es un proyecto que tiene muy buenos elementos porque combina un contenido social, esta población que ha sido afectada con el incendio, un contenido ambiental y un contenido de ordenamiento territorial en la cuenca del Rímac. Eso es muy bueno. La pregunta que nos haríamos con la gestión de Susana Villarán es por qué al final de su gestión estaba recién este proyecto. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y yo creo que no lo hicieron antes porque es público que ellos perdieron tiempo criticando a Castañeda los primeros años. Si esto se hubiera hecho antes, tal vez ya tendríamos resuelto este problema y no se hubiera producido lo que pasó cuando llega Castañeda. O sea, ahí viene la responsabilidad de Castañeda, que entró y buscó recursos de donde sea para lograr su objetivo del bypass de 28 de julio, con el cual no tengo nada en particular, pero hay prioridades, ¿no? Y encontró que podía sacar recursos de este proyecto, justamente de este proyecto. ¿Postergando este proyecto? No, dejándolo, anulándolo, ¿no? Y para lo cual tuvo que hacer, obviamente, una negociación, que este es el tema famoso de la conversación con OAS. Con OAS, ¿verdad? En la que se dejara de hacer ese proyecto y con esos recursos, porque esto es una concesión, se hiciera 28 de julio, cosa que ocurrió. De manera tal que ahí también hay una responsabilidad, porque tomó la decisión de hacer un bypass y dejar este proyecto. Pero en todo caso, no es una decisión esa más grave porque ya existía el proyecto, sí, ya existía el estudio, ya existían los elementos, sí, y ya existían de manera explícita los riesgos. Sí, si yo hubiera sido alcalde en ese momento, yo hubiera continuado con el proyecto Río Verde y hubiera buscado otra forma de financiar los bypasses que quisiera hacer. Y yo lo hubiera hecho así porque no creo que la política debe ser una política que piensa que cuando la gestión arranca, empieza todo. Los temas aún de tu adversario... El complejo de Adán. El complejo de Adán, ¿no? Le hace mucho daño a la ciudadanía porque al final las obras tienen colores, las obras tienen nombre y finalmente no se piensa en el ciudadano. Yo creo que hay que continuar lo que el anterior ha hecho y está bien, y legítimamente hay que ponerle, digamos, también los añadidos o las otras obras que creas que se deban hacer. Pero continuar como una posta, así debería ser la política pública, y me incluyo, es una autocrítica. ¿Por qué Castañeda dice que Villarán meció a esta población? Porque, bueno, en parte debe ser porque el tiempo en el que se produce esta situación en la administración Villarán no logró el objetivo finalmente, estaba en camino de lograrlo, pero también porque habla de las características del terreno a donde iba a ir esta población. Y lógicamente allí pues hay discusiones sobre el tamaño del terreno, sobre si realmente estaba ya, digamos, saneado física y legalmente, a eso se refiere, ¿no? Pero lo concreto y lo que yo escucho ahora es que la población damnificada ya no se quiere mover del lugar. No. Y eso es un problema serio. Ahora, Río Verde era una reubicación. Era una reubicación, en principio conversada. Se supone que algunos de los que estaban allí no lo querían, pero la mayoría ya supuestamente había aceptado. Y ese era un paso importante. Y yo creo que en términos políticos y sociales eso era más importante que hacer un bypass, porque a una población se le iba a dar una solución definitiva que se merece. Y la otra pregunta es, ¿cuándo llegaron estas personas aquí a Lima? Entiendo que llegaron para la marcha de los 4 suyos. Entiendo, ¿no? Y la pregunta es también, a veces, con criterios políticos, traemos gente y luego la dejamos abandonada. Hay aquí una responsabilidad bastante compartida. Ahora, como usted dice, esa población no se quiere ir, pero el ministro de Vivienda nos acaba de decir ese terreno es inviable para que viva gente en esa zona. Ha sido un relleno sanitario, eso tiene no solamente problemas de salud y salubridad, sino también tiene problemas incluso hasta para la construcción de viviendas. Y eso nos lleva a un tema mayor, que debe ser no de un partido político, de una organización, debe ser de todos. Debe haber una política de acondicionamiento o gestión territorial en el Perú y en Lima también. Esto significa, no puede haber poblaciones con título de propiedad o con pretensión de título de propiedad al costado de un río, en una quebrada, en zonas que tienen terrenos licuados, porque al final, o a los dos costados de una carretera. O en rellenos sanitarios. O en rellenos sanitarios. ¿Y quién debe velar por esto? El Estado. El Estado se llama Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda, en este caso del ministro, pero también municipios.
Aquí hay una corresponsabilidad con los municipios que a veces dan avances y expectativas a la población por ganar unos votos y al final todos tenemos un problema social para la misma población. ¿Cuál debería ser la solución hoy día? O sea, ¿cuál debería ser el papel de un alcalde? Me refiero a Luis Castañeda o del alcalde del RIMAC. ¿Cuál debería ser el papel de ellos en lugar de estar dando vueltas y tratando de echarle la culpa a otro? Hoy estamos en una emergencia, hay que hacer que esa población que está en condiciones verdaderamente, digamos, no vivibles, pueda tener una condición mínima con salud ambiental y con alimentación. Hay que conversar con ellos, hay que explicarles que está bien que su centro de trabajo lo consideren el centro de Lima, porque eso es. Ellos consideran que su centro de trabajo está ahí al costado y por lo tanto no se quieren mover. Pero hay que explicarles que sus hijos no pueden estar viviendo allí, que ellos tal vez tienen esa facilidad, pero los hijos que están en el colegio que está ahí también cerca, esa es la razón por la que no quieren mudarse, ¿no? Pues pueden ser trasladados a otro colegio o finalmente quedarse en ese colegio y ellos mudar a otro lado y en fin, hasta pueden encontrarse formas de traerlos. Hay mil maneras cuando uno tiene voluntad, hay que conversar con ellos, pero no hay que abandonarlos ni usarlos políticamente. ¿A quién le corresponde la solución? ¿A Luis Castañeda? Yo creo que al municipio de Lima, sí. ¿Y conseguir los recursos a quién? Bueno, al propio municipio en su presupuesto o en un convenio con el Ministerio de Vivienda con apoyo del Gobierno Nacional. Porque se requiere ingentes recursos para una solución definitiva. Sí, pero sobre todo se quiere... Son los recursos del bypass, de 28 de julio. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Los recursos del bypass ya están construidos, ¿no? Y el curioso detalle es que se van a pagar de la siguiente manera. Cuando tú o yo, los que nos están viendo, pasemos por línea amarilla y paguemos nuestro peaje, una partecita de ese peaje es por el bypass de 28 de julio. O sea, ¿siente usted que ahí ha habido algo irregular? Siento que ha habido una decisión equivocada. Legal es porque el argumento es que el bypass de 28 de julio también sirve a la población del RIMAC y de San Juan de Lurigancho. Un poco forzado, ¿no? Es como decir que el bypass de la avenida Benavides también sirve a la población de Ate, probablemente, pero ese fue el argumento que se utilizó para darle legalidad, porque según la ley y las normas de concesiones, una concesión solo puede tener adendas sin alterar el objetivo original de la concesión. Y la concesión de línea amarilla busca conectar San Juan de Lurigancho con RIMAC y la entrada al centro de Lima. Pero bueno. ¿Y le parece a usted que la relación entre Luis Castañeda y OAS fue irregular? Por lo menos creo que él debe aclarar esto, creo que él debería ser el más interesado en aclararlo y no me parece una buena señal para aclararlo que acepte una comisión de investigación dentro del municipio con absoluta mayoría de sus miembros de su partido. Yo creo que sería un gesto tremendo que podría hacer el alcalde, que esa comisión la presida la oposición en mayoría, diciendo de esta manera, con ese gesto, no tengo nada que ocultar, que los regidores de oposición sean los que manejen esa comisión y que salga lo que tenga que salir. Pero no lo he hecho así. ¿Cree usted que es porque está ocultando, quiere ocultar algo? Él tiene una política muy especial con respecto al manejo del municipio. ¿Poco transparente? Poco democrática, diría yo. Por otro lado, la población no sabe que él prácticamente no está en ninguna sesión. Él llega, termina de tomar la lista de asistencia y se va. Creo que se debe haber quedado en toda su gestión, esta última, una o dos veces a sesión completa. ¿Le importa poco lo que se discuta ahí? Tendrías que preguntarle al invitado por qué hace eso. Y yo creo que deberían tener los ciudadanos de Lima la posibilidad de mirar las sesiones, como se miran las del Congreso. Pero Marisa Glave y Indira Wilca se quejaron de que las maltrataron cuando quisieron ir a una sesión del Consejo. Bueno, y creo que los medios de comunicación tampoco pueden filmar una sesión completa. Y son sesiones públicas. Deben serlo, porque son sesiones del Consejo Metropolitano de Lima, ¿por qué no? Dicen que son públicas, pero no se dan muchas facilidades para que ingrese la gente. Pero eso por decisión del municipio. Sí, por supuesto. No por impedimento de la ley. No, claro, la ley al contrario invita a que se hagan públicas y los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa en las sesiones de nuestro municipio. Cambiamos de tema y le pregunto por, primero,